la cocina de Tori, su canal del sabor, con una receta dulce. Se trata de las riquísimas galletitas dulces cubanas, como estas que ven detrás de mí. Como se ven que deben estar crujientes y riquísimas. Y si quieres saber cómo es que la preparo, quédese con nosotros para que no se pierda ningún detalle. Y ahora, adelante video. Vamos a comenzar a preparar nuestras deliciosas galletitas dulces cubanas. Y en este recipiente amplio vamos a preparar toda la mezcla. El primer ingrediente que voy a agregar va a ser el azúcar blanca. Recuerden que los ingredientes los pueden encontrar abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo, que va a estar la lista con todos ellos, y a medida que voy preparando la receta. Además voy a utilizar azúcar morena. Si usted quiere puede usar un solo tipo de azúcar. Solo tiene que tener en cuenta las cantidades que va a necesitar. Como grasa voy a utilizar manteca vegetal, conocida como manteca pastelera. Y si no la encuentra, puede usar también aceite vegetal. Para que no tenga dificultad, le voy a dejar en la descripción, en la receta, la cantidad exacta de aceite vegetal que necesita, porque no es la misma que la manteca pastelera. Y ahora les muestro, voy a usar para batir, para integrar, una batidora eléctrica de mano con las varillas. Si no tiene una como esta, la cual se la recomiendo porque sale muy buena, se la voy a dejar en la descripción, un enlace para si le interesa comprar una así. Pero puede usar también el batidor globo de mano, lo único que va a ser un poco más difícil. Ahora vamos a comenzar a batir y lo vamos a hacer aumentando la velocidad gradualmente. Vamos solamente a integrar. Ya está integrado, voy a apagar. Y vamos entonces a agregar el huevo. Además la vainilla opcional, pero ya saben que le va a dar un sabor muy rico. Y vamos a volver a mezclar a obtener ahora una consistencia cremosita. Voy a detener mi batidora eléctrica porque vean la consistencia que estaba buscando. Bien cremosa y tiene un color más claro. Les voy a pedir un minuto porque necesito trabajar con los ingredientes secos. Antes de comenzar con el siguiente paso, quiero hacer una aclaración y es sobre la diferencia con el batido con la manteca pastelera y el aceite. Con la manteca pastelera, esta es la consistencia que vamos a obtener, más cremosa, más firme. Si usa aceite va a ser cremosa pero más suave. Igual van a quedar riquísimas las galletas. Y dicho esto, continuemos con el siguiente paso, que es trabajar con los ingredientes secos. Y para eso hay que tamizar. Vamos a comenzar agregando la harina. Terminada de tamizar la harina, vamos a agregar el bicarbonato de sodio. También voy a agregar una pizca de sal. Y totalmente opcional, canela en polvo. Y tamizamos. Ahora vamos a mover, vamos a integrarlo. Y estos ingredientes secos los vamos a agregar a la mezcla que ya habíamos hecho. Comenzamos a agregar nuestra mezcla de ingredientes secos en la mezcla de los ingredientes húmedos. Y esta vez vamos a mezclar con la espátula.
Ya tengo los ingredientes mezclados. He hecho esta masa que voy ahora a darle una forma de bola. Ya tenemos una bola. Ahora les voy a pedir un momento porque voy a colocar todo hacia un lado para poner un nylon donde la voy a colocar. Ya tengo aquí el nylon donde vamos a colocar nuestra masa y la voy a aplanar un poco. Y esto lo hago para que después me sea más fácil cuando voy a darle ya la forma a las galletas, como un rectángulo. La vamos a envolver en el nylon. Y la vamos a llevar al congelador alrededor de unos 10 minutos para que se ponga más firme y sea más fácil de trabajar cuando le vayamos a dar la forma a nuestras galletitas. Ya pasaron 10 minutos con nuestra masa en el congelador, vamos a formar las galletas. Y para eso necesitamos un rodillo. Este rodillo tiene liguitas y miden 5 milímetros. Esa es la altura que le vamos a dar a nuestras galletitas. Les voy a dejar también donde pueden conseguir un rodillo como este. Vamos entonces ya a comenzar. Vamos a cortar la mitad de la masa para que nos sea más cómoda para trabajarla. Y la vamos a envolver en el mismo nylon y la voy a guardar en la parte de abajo del refrigerador mientras tanto para que no se nos vaya a calentar. Vamos a trabajar mientras con este pedazo. Vamos a necesitar harina extra siempre para ponerle un poco al rodillo y así evitamos que se nos pegue la masa. Y vamos a comenzar a aplanar. Para cortar nuestras galletitas dulces cubanas necesitamos un cortador que sea pequeño porque así eran las galletas en Cuba. Este es el más pequeño que yo tengo de juego de cortadores, pero aún me parece un poquito grande. Así que voy a utilizar la tapa de un galón de leche. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Vamos a apretar nuestra masita y la vamos a marcar. Y así vamos a ir haciendo con la masa. Toda la masa que queda entre círculos la vamos a ir retirando porque la vamos a usar para continuar haciendo más galletitas después. Con cuidado vamos a ir levantando cada galletita porque ellas son muy frágiles, muy delicadas. Y las vamos a ir colocando en una bandeja que ya yo tengo aquí preparada, que le puse una silicona. Usted le puede poner también papel de hornear. De esta forma para que cuando se vayan a hornear no se nos vayan a pegar. Y así vamos a hacer con el resto de la masa. Con la mitad de la masa que utilizamos para hacer las galletitas me dio un total de 44 para el tamaño que utilicé. Ahora en Cuba normalmente ellas no se decoran, pero yo quiero decorar al menos la mitad de esta. Voy a hacer una para que ustedes vean lo que quiero hacer. Con un palillo voy a hacer como un huequito en el centro y luego unos punticos. Y así voy a hacer con el resto de estas galletitas. Y así quedan decoradas la mitad de las galletitas. La vamos a llevar a hornear a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser aproximadamente unos 180 grados centígrados, y esto va a ser alrededor de unos 10 a 12 minutos.
Y aquí tenemos las galletitas acabaditas de salir del horno. Están ahora muy calientes. Vamos a esperar a que enfríen un poco para pasarlas a la rejilla donde deben de enfriar por completo. Pasaron unos minutos, vamos a pasar las galletitas para la rejilla. Y vamos a dejar a que enfríen totalmente. Y ahora vamos a emplatar estas ricas galletitas dulces cubanas. Amigos, y llegó el momento de hacer el trabajo duro, el que le gusta a mi esposo. Pero no podemos empezar hasta que Albert no venga para acá. Llegando aquí a la cocina de Tori, el mejor canal de cocina de YouTube. Y usted no sabe el esfuerzo que tengo que hacer para no empezar a comer las galletitas dulces. Ven, ven, ya me está haciendo un gesto como diciendo, no, todavía, ¿a dónde tú vas? Te tengo que contar una historia. Correcto. La historia que tengo que contarte es que esas galletitas dulces no tienen un surgimiento definido en algún lugar. No hay una persona que la haya creado, que tenga en el recetario de él estas galletitas dulces. En el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a Cuba a colonizarla, trajeron con ellos lo que es el trigo, los hornos y la cultura culinaria de dos regiones específicas que son Andalucía e Islas Canarias. Ellos producían unas galletitas dulces, ¿no? Secas, que eran muy sencillas. Y los ingredientes de estas galletitas eran el azúcar, la grasa, la harina y bueno, los huevos. Pero llegamos al siglo XVIII y ¿qué pasó? Que Cuba se convirtió en una gran productora de azúcar. Y el azúcar dejó de ser un producto de lujo. Ya cualquier hogar cubano podía disponer del azúcar. Eliminaron de la cocina española los elementos innecesarios y empezaron a producir dulces más sencillos, como las galletitas cubanas, que inclusive esas galletitas se podían vender en las panaderías. Pero llegamos al siglo XIX y ¿qué pasó también? Que hubo un auge de la producción de café en Cuba. Estas galletitas empezaron a acompañar el café cubano, el cafecito cubano. Que esto me recuerda a Inglaterra. Ellos toman té y acompañan con una galleta, con una galletita que le dicen tea biscuit, que en los mercados de aquí en Miami las pueden encontrar. Quería decir también que esas galletitas se vendían en las bodegas, pero por la libreta de abastecimiento, quiere decir que eran racionadas. Pero a veces, la vendían por la libre y yo iba a la bodega y compraba el paquete de cartuchos de galletica dulce. ¿De verdad? ¿Tú no hiciste lo mismo? Sí, yo hice lo mismo. Además, agrego que estas galletitas también las daban en las escuelas, en lo que eran las meriendas. Y también en las meriendas daban el otro dulce que era el llamado matahambre. Bueno, el nombre oficial es Masa real de guayaba, ¿no? de guayaba. ¿Por qué le decían matahambre? Porque empezó a escasear la comida y entonces este era un dulce bastante económico de producir y nos llenaba. Bueno, pero me desvié, porque no es el matahambre o la masa real, es la galletica dulce cubana. Pero de todas formas les voy a dejar en la cajita de descripción, ya que estás hablando del el video de la masa real de guayaba por si les interesa también. Y estas galletitas tienen tres virtudes. Una es la sencillez de hacerla, durabilidad cuando se almacena y los ingredientes que son muy sencillos. Y yo quería hablar de eso, que entre los ingredientes está el bicarbonato que sustituye a los polvos hornear que escaseaban en la isla y por lo tanto era más fácil para poder elaborarla. Tenemos suscriptores que a veces nos preguntan, suscriptores que vienen de Cuba, ¿no? Que nos preguntan si pueden sustituir, por ejemplo, para hacer el pan cubano, sustituir la levadura por bicarbonato. ¿Qué tú crees? No, no se Yo puede. creo que no, porque realmente el bicarbonato es lo que más abunda, ya la levadura, polvo hornear ya es más difícil. Así mismo. Y yo quiero agregar que este video, esta receta la estamos haciendo hoy complaciendo a un amigo suscriptor que nos las ha pedido. Su nombre, Leonardo. Leonardo, espero que le haya gustado cómo lo hemos preparado, así como a todos ustedes. Y si es así, que por favor nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Muy importante suscribirse aquí, tocar la campanita de notificaciones para que se entere del próximo video maravilloso, riquísimo que va a hacer Tori, que puede ser de la cultura culinaria cubana o de la cultura culinaria de otros países. Quería pedir algo también, es hypear el video.
Y aquí le voy a dejar cómo se hypea, porque eso es importantísimo. Cuando usted lo hace, YouTube nos va a dar una serie de puntos que va a ayudar a que se promueva más el video entre las personas y quizás personas que les gustan nuestros videos pero no los conocen porque no están enterados, cuando vean el video se suscriben. Exactamente, y sea un nuevo amigo incorporándose a la familia de la cocina de Tori. Y ya, en vista a esto, vamos a hacer el trabajo duro. Vamos a hacer el trabajo duro. Fíjense que ustedes se dan cuenta que falta el café. El café viene ahora para acá para acompañar estas galletitas. Y como vieron, aparecieron los dos cafés, cafecito cubano, para degustar estas galletitas, acompañar las galletitas al café. ¿Qué tú querías mostrar? No, ¿Quieres decir nada, algo? yo puse galletica Voy para a mostrarles lo crujiente que están estas galletitas. Miren para acá. ¿Miren qué crujiente? Ahora las vamos a probar. Vamos a probarlas solas. Y le vamos a decir, y después la probamos con el café, como originalmente se dice, ¿no? Acompañar el café y la galletita. Deliciosa, riquísimo. Qué buena te quedaron estas galletitas. Me recuerda a las galletitas cubanas dulces. Si Leonardo hace esta galletica y él hace por la receta de Tori, te va a acordar de las galletitas que comí en Cuba. Ahora vamos a probarlo remojadas en café. Necesito cubano. Qué buena está, ¿eh? Delicioso. Mire, si no lo había hecho, o no conoce la tradición de la galletica dulce con el café, pues le invitamos a que haga la galletica. Y te la tome con café. Y también con café con leche. Con café con leche también. Crujientes, dulces, muy ricas. Especiales. Muy Sabrosa. ricas. Y nosotros nos vamos a despedir de ustedes deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao. Hasta la próxima. Chao. Seguimos tomando cafecito cubano, las galletitas dulces cubanas. Por ustedes.